Y hoy el Señor te dice, si un día llegas a mi presencia y yo te muestro todo lo que tenía para ti y no lo alcanzaste, va a ser por ti, no por mí. Hermanos, hay que aprender a ser humildes. Dice la palabra del Señor que una de las características de Moisés es la humildad. No porque él nació humilde, porque él fue criado como un príncipe egipcio, o sea que era bien arrogante. Pero el nivel de humillación de Moisés fue tan alto que dice la palabra que Moisés llegó a ser un hombre manso, humilde. Hermanos, nosotros con la arrogancia no vamos a obtener nada en el reino de Dios. Y hoy el Señor te dice, baja la cabeza, aprende a humillarte, porque solo el que se humilla es exaltado en mi reino. Solo el que se humilla es exaltado. Y para dejarse enseñar hay que ser humilde. Y hoy vuelvo y te digo, no eres tú el que escoge a las personas que son apropiadas, que son estratégicas para que ese plan de Dios se materialice en nosotros, es Dios. Y si tú la rechazas, estás rechazando al mismo Dios. Hermanos, aprendamos a ser humildes, a darle gracias al Señor por esas personas que Él puso y ha puesto en nuestro camino. Como siempre yo digo, usted puede ir a todas las congregaciones donde el Señor me permitió estar antes de empezar el ministerio. Y ninguno de mis pastores, los que fueron mis pastores, le van a decir que es que Yarley era grosera, que era arrogante, que aquí venía. No, a todos los he respetado y los he amado. ¿Sabe por qué? Porque Dios me lo enseñó. Pero las personas que no tienen comunión con Dios no entienden esos principios, porque esos principios vienen directamente del reino de Dios. Esos principios los enseña el Espíritu Santo a uno. Y Él le va instruyendo a uno y le va diciendo, tienes que amarles, tienes que respetarles, tienes que honrarles. Porque amándoles y respetándoles me estás honrando y respetando a mí. Y como el mayor anhelo del corazón de uno es honrar y respetar a Dios, por ende uno debe respetar y honrar a las personas que Dios pone en su camino. Vamos a Mateo 2, del 13 al 23. Mateo 2, del 13 al 23. Dice la palabra del Señor. Después que partieron ellos, he aquí que un ángel del Señor apareció en sueños ¿a quién? A quien Dios le hablaba directamente para proteger a Jesús, a José. José fue la persona que Dios escogió para que fuera el padre putativo, el padre aquí en la tierra de Jesús. Sin la protección de José, si José no hubiese sido un hombre sensible, José en verdad era un hombre temeroso de Dios, porque Dios no le iba a poner de padre a cualquiera, a Jesús. Y José escuchaba a Dios y Dios le hablaba en sueño y él entendía. Después que partieron ellos, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye ¿qué? A Egipto. Usted sabe que Jesús le tocó huir a Egipto también. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para ¿qué? Matarlo. Porque usted lo puede leer en el contexto, porque Herodes quería matar a todos los niños, porque los llamados sabios o magos de Oriente se fueron y le dijeron que había nacido un rey. Y como los magos, después que fueron y le ofrecieron, los sabios fueron y le ofrecieron presente a Jesús, el Señor les habló y le dijeron que no volviera a donde Herodes. Entonces Herodes se llenó de ira y ¿sabe qué hizo? Mandó a matar a todos los niños. ¿Por qué el enemigo operó a través de Herodes? Porque sabía el plan que Dios tenía a través de ese niño. Lo único que el conocimiento del enemigo es limitado sobre nuestra vida. Porque Él no habita en la eternidad. El que habita en la eternidad es el Señor. Entonces Él tenía la revelación de que iban a ser un rey y un salvador. Pero Él no sabía que ese Salvador iba a morir y iba a resucitar.
porque la palabra del Señor dice que era un misterio que estaba oculto, porque si los príncipes de este mundo hubiesen sabido la verdad, no hubiesen matado a Jesús. ¿Por qué el diablo lo mata? Porque no sabía ese plan eterno de Dios. Y yo te digo, el enemigo no conoce el plan eterno de Dios para tu vida, pero va a tratar de obstaculizar el plan que Dios tenga contigo. Pero ¿quién es el que nos mete y permite que nosotros caminemos en una dimensión por encima de lo natural? El Señor. El Señor, el que avisaba a José de todo lo que iba a acontecer en contra de Jesús para que le protegiera. Hermanos, esto es una lucha constante del enemigo queriendo dañar los planes de Dios sobre nuestras vidas. Pero él no conoce la dimensión de eternidad. Es más, la palabra de Dios dice que todas esas revelaciones profundas Dios se la daba ¿a quién? A la iglesia. Hay gente que me ha preguntado, y es que yo para servir a Dios, ponme cuidado, era la pregunta, ¿es que yo para servir a Dios necesito una iglesia? Yo para servir a Dios necesito una iglesia, yo puedo servir a Dios. No, perdona, la iglesia somos todos. Y dice la palabra del Señor, lo puedes leer, que todas las revelaciones y los propósitos y la materialización del plan de Dios se revela a los seres espirituales a través de ¿qué? De la iglesia. O sea, esto es tan fuerte y tan profundo que el enemigo anda tratando de saber en verdad los acontecimientos a través de nosotros. La iglesia es un organismo, es un cuerpo, y por eso el Señor dice, y por eso establecí apóstoles, pastores, profetas, maestros. Pero la iglesia ha caído en una decadencia que ya no se respetan los ministerios del Señor. Cuando Dios es el que establece los ministerios, y todo dice ¿para qué? Para que la iglesia vaya creciendo como un cuerpo, para que vamos siendo formados y todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero ¿cómo lo necesita Dios? Unidos todos, trabajando, formados con un solo objetivo, y es glorificar a Dios. Pero si el enemigo te tiene engañado, es que yo quiero formar mi iglesia. Hermanos, no se forma iglesia, la iglesia es de Cristo. Y Él es el que constituye. Tú no te puedes autoconstituir. No, pues que ahora hay muchas predicas en internet. Yo no necesito iglesia. Yo no necesito iglesia. Yo como que con que me busque mis predicas a la carta. Y discipulado, yo no necesito discipulado. Yo hago con mi vida lo que quiera, porque lo importante es tener una relación con Dios. Todo eso lo han inventado el diablo, hermano. Porque si usted estudia la función de la iglesia, es a través de la iglesia que Dios va estableciendo los propósitos con cada uno de nosotros. Es a través de la iglesia que se va estableciendo el reino de Dios y la voluntad de Dios. Por eso tú no te puedes separar del cuerpo. Y yo pido que hoy el Espíritu Santo traiga revelación genuina sobre la importancia de hacer parte de un cuerpo y hacer parte de la iglesia. No te puedes separar del cuerpo. Y yo no puedo servir a Dios en lo que quiera, no, porque es un plan eterno. Que vamos todos unidos, dice, como un cuerpo, vamos siendo unidos, formados los unos a los otros en el orden establecido por Dios. No establecemos nosotros el orden. No establecemos el orden. Y hoy en día nadie se quiere dejar pastorear. Yo voy a la iglesia, pero yo hago con mi vida lo que me da la gana. Tú no eres parte del cuerpo. Por eso decía yo, no tome Santa Cena, porque usted hace con su vida lo que le da la gana. Con que yo asista, me en la predica que me sirva para mi crecimiento personal y mi vida vaya bien, no eres iglesia, eres un asistente. Pero los que somos cuerpos sabemos que nos tenemos que dejar formar, que tenemos que ir creciendo, que tenemos que ser tratados, formados allí juntos los unos a los otros. Y que es necesario esas personas estratégicas en mi vida, con un principio muy importante al cual yo pueda rendirle cuenta de mi fe, y que esa persona pueda garantizar que mi fe es sincera y genuina. Pero hoy en día no. Yo no le rindo cuentas a nadie. Yo me autoexamino y yo me autojuzgo, porque yo no necesito pastor. No, yo voy a la iglesia, pero él no es mi pastor, yo hago lo que me da la gana.
Así están en crisis. Los que no entienden la verdad del evangelio. Los que no entienden que eso hace parte del plan de Dios. Hermano, yo ni me puedo crear mi propio método de santificación, ni me puedo crear mi propio evangelio, porque el evangelio de Jesucristo es un evangelio eterno, de dimensión eterna. Y dice la palabra del Señor que Él va revelando todas esas verdades a la iglesia. Cuando yo voy creciendo espiritualmente, cuando yo hago parte de un cuerpo, y cada revelación nos va llevando a crecer, nos va llevando a avanzar en ese plan y propósito de Dios. ¿Cuáles son las personas estratégicas que Dios ha puesto en tu vida para que el plan se materialice? Porque sin personas que hagan parte de ese plan no hay plan. Siempre habrán personas estratégicas, hasta en la vida del mismo Jesús. Y no solo José. El mismo Jesús de camino a la cruz necesitó ayuda y le pusieron a José de Arimatea porque la cruz era tan pesada que él se caía, que le pusieron ayuda. Ahora tú me vas a decir que tú no necesitas ayuda, que tú puedes llevar tu evangelio solo, que no necesitas a nadie que esté supervisando si tu crecimiento espiritual es real, si estás avanzando. Hermano, cuando uno quiere hacer las cosas correctamente, uno se expone a la verdad. Mira, está pasando esto, estoy llevando mi vida así, así. ¿Está bien? Gloria a Dios, si está bien. Te van a aplaudir. Te van a aplaudir. Cuando nuestra vida está bien y nos exponemos, nos van a aplaudir. Pero cuando nuestra vida no está bien, va a ser una bendición porque nos van a corregir.